En camino a la meta de cero carbono para el año 2050, me pregunto, ¿pueden las cementeras dejar de utilizar combustible fósil cuando un alto costo en la producción de cemento es la energía que consumen? Lo discutimos con el CEO de Cemex. Y para eso me conecto con Fernando González, él es CEO de Cemex. Fernando, es un gusto tenerte en el programa. Mira, vamos a enfocarnos en el tema energético porque en los medios muchos escuchan a personas que no están en el día a día lidiando con el tema energético. Hay muchos generales, pero pocos soldados. Entonces, yo quiero hacerte esta primera pregunta desde el punto de vista práctico. Digamos que hoy te dijeran, de ahora en adelante, la cementera va a producir energía, pero no va a usar fossil fuel, ¿ok? No va a usar combustión interna, todo va a ser renovable. Te pregunto, ¿puede Cemex operar así? Yo diría, con una respuesta corta, yo te diría que sí, no de inmediato, y complementaría esta respuesta de esta forma. La energía eléctrica que actualmente usamos podría ser 100% renovable. En este momento, Cemex tiene ya un 30% de esa energía como renovable y un 70% de otro tipo de fuentes. Esto es energía eléctrica, pero también es importante el tema de combustibles. Y en el caso de combustibles, en nuestra industria en particular, hay una solución muy conveniente cuando consideramos una economía circular, que es utilizar los residuos, utilizar el contenido de energía existente en las basuras, en los residuos, y utilizarlos en lugar de enterrarlos. Y eso es Ese, factible también. Fernando, y esa es una de las recomendaciones que hace el IEA o el International Energy Agency. Pero esto es importante y por eso quiero ser específico. Si ahora tuvieras que cortar fossil fuel, sea desde el punto de vista de producir electricidad, a través de la electricidad que es importante para Sí. producir el cemento, o sea para de forma directa o indirecta, ustedes no pueden cortar los fossil fuel. En estos momentos no pueden. El día de hoy, no. En No. pocos Ok, años eso, más, sí. Y te pongo un ejemplo. El día de hoy, el 70% de nuestros combustibles en Europa son residuos, son basuras caseras, industriales, comerciales. No es gas, no es carbón, no es petcoke. Ya vamos al 70%. Por eso te digo, hoy no, muy pronto sí. ok. Tengo en mis notas, y esto lo saqué de UN, de las Naciones Unidas, del CTCN, o sea, el UN Climate Technology Center and Network. Entre el 20 al 40% de la producción cementera proviene de fossil fuel. En el caso, ¿es un número correcto? A ver, no entendí la pregunta. ¿Que el 20 al 40% de Eh, los combustibles usados? del costo de energía que Ah, consumen claro, las claro. cementeras provienen de fossil El, fuel. ¿Cierto o falso? ya comprendo. Efectivamente, el costo de combustibles, por las características del proceso de producción de cemento, es el costo de producción más alto, así es. Y es muy importante para ustedes. Ok, entonces, por un lado, no podemos estar sin fossil fuel right now. O sea, sin combustión interna, sin petróleo, sin gas, sin carbón para producir energía. Ahora, tenemos el otro problema. Hay que disminuir las emisiones de CO2. Y si se quiere llegar al zero emission del 2050, hay que bajar la producción. Tengo en mis notas que según la IEA, la manufactura de cemento es el tercer más grande causante de CO2, de las emisiones de CO2 en el mundo debido a la producción de lime que entra como parte del proceso del cemento. E incluso dice la IEA que ha ido incrementando la producción de cemento, ha ido incrementando la generación de CO2 en vez de bajar, y que para poder llegar a las metas del 2050 tiene que estar bajando 3% anualmente. En el caso de ustedes como cementera, ¿qué es lo que están haciendo para lograr esa meta? Te contesto de forma muy precisa. El año pasado bajamos 4.7% la generación de CO2 y este año vamos más o menos por el mismo ritmo. Lo que comentas de la industria del cemento es cierto, es una industria que emite entre el 6 y el 8% del CO2 a nivel general, pero no es diferente a otras industrias o otras actividades de la sociedad. El tema es cómo vamos a transicionar de forma efectiva y rápida a una economía
de bajo carbono, con muy bajo contenido de carbono. Ese es el reto. Y en ese reto, yo creo que nuestra industria es esencial, la transición es factible, es posible, sabemos cómo, ya te he puesto un par de ejemplos del progreso que hemos hecho. Y la tercera es una transición que va a generar valor. Está claro que hay emisiones directas e indirectas. Directa que ustedes la producen en el proceso de procesar, de hacer el cemento desde la extracción del material, la producción del clinker, que eso es muy importante, donde tienen que hacer unos cambios, pero está la parte indirecta, que es producir, vamos a decir, la transportación. Eso es algo que ustedes no controlan, que está basada en fossil fuel. Entonces, en el caso que ustedes controlan directamente, que es la producción, específicamente se enfocan en lo que es el clinker production. ¿Qué están haciendo ustedes para bajar ahí las emisiones? Porque los especialistas dicen que ahí es donde se consume mucha energía. Sí. Mira, primero, estamos ofreciendo ya productos, le llamamos una familia de productos Vertua, que son productos con un menor contenido de carbono. Nuestros clientes ya tienen esa opción. ¿Cómo bajamos esa huella de carbono en nuestros productos? Bajando el factor de clinker que mencionabas, que es la parte que más emite, utilizando otros cementantes, utilizando algunas variantes en el proceso, materias primas alternativas. Por lo visto, has hecho la tarea y veo que distingues la emisión por el proceso, por las materias primas en el proceso y los combustibles. Pues hay materias primas alternativas de menos emisión de carbono que estamos usando. Y por otro lado, también, como te comenté, utilizar cada vez más energías renovables, que ese sería el Scope 2. En el tercer Scope que mencionas del transporte, ya hoy estamos con pruebas pilotos con varios productores de equipos pesados eléctricos para empezar a probar estos equipos, ir electrificando la movilidad de nuestro negocio. Obviamente, antes que eso, pues ya estamos trabajando con equipos de menor generación, por ejemplo, los equipos pesados de transporte basados en gas natural en lugar de diésel y otros combustibles que generan más CO2. Fernando, me quedan 30 segundos. Hice la asignación porque ustedes están haciendo la asignación de explicarlo claramente en su estado financiero. Porque yo me voy a leer los estados financieros. Ahora la pregunta es, ¿ustedes van a hacer la asignación de bajar las emisiones de CO2 y poder lograr las metas que se han comprometido de llegar al 2050 con cero emisiones de CO2? Porque siguen produciendo mucho CO2. ¿La asignación la van a hacer? Así es, ya declaramos nuestra intención de neutralidad de carbono para el 2050. Tenemos objetivos muy específicos de corto plazo, de año por año, 2025, 2030. Y por los resultados que hemos visto en estos últimos 2 años, estamos realmente confiados de que vamos a poder seguir acelerando esta transición y seguramente vamos a seguir ajustando nuestros planes para hacer una reducción de huella mucho más rápida que la que ya tenemos comprometida y publicada. Fernando González, CEO de Cemex. Fue un gusto haberlo tenido en el programa. Igualmente.